el statu quo galáctico durante milenios. Los Sarov habían reinado con supremacía sobre la galaxia conocida. Sus enormes formas insectoides infundían terror en los corazones de innumerables especies en miles de mundos. Con exoesqueletos más duros que el diamante y mandíbulas afiladas como navajas, capaces de atravesar los salones de las naves estelares, los Zart eran armas vivientes de destrucción masiva. Pero no era solo su destreza física lo que los convertía en los gobernantes indiscutibles del espacio. Los Zaro poseían una tecnología tan avanzada que rozaba la magia para la mayoría de las demás especies. Sus armadas de naves colmena podían oscurecer los cielos de planetas enteros. Cada nave estaba repleta de armas capaces de abrir lunas. Los guerreros Zart llevaban trajes de batalla que aumentaban su ya formidable fuerza y velocidad, haciéndolos invencibles en cualquier campo de batalla. A la cabeza de este aterrador imperio se encontraba la emperatriz Colmena. Sus poderes mecánicos le permitían coordinar las acciones de billones de Zaro en toda la galaxia con una eficiencia aterradora. Bajo su mando, el imperio se había expandido. Durante miles de años, aplastando o esclavizando implacablemente a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino, las conquistas de los Zarov se habían vuelto tan rutinarias que se habían vuelto complacientes. La victoria estaba asegurada incluso antes del primer disparo. Las especies recién descubiertas inevitablemente caerían de rodillas y se rendirían o serían aniquiladas si se atrevían a resistir. Este era el orden natural de las cosas. Fue en este contexto de dominio absoluto que los Zar detectaron por primera vez señales de un brazo atrasado de la galaxia. Las emisiones eran primitivas para sus estándares, ondas de radio, y los primeros intentos tenían comunicaciones más rápidas que la luz, pero insinuaban una civilización espacial previamente desconocida para el imperio. Los informes iniciales de exploración pintaban una imagen de una especie que apenas merecía la atención de los Zarov. Estos humanos, como se llamaban a sí mismos, eran criaturas blandas sin defensas naturales. Estaban confinados a un solo sistema estelar, habiendo dado recientemente sus primeros pasos tentativos más allá de su mundo natal. Su tecnología estaba completamente obsoleta para los estándares galácticos, pero algo en estos humanos era peculiar. El interés de la emperatriz Colmena tal vez era un rápido avance tecnológico en tan solo unos pocos siglos, o quizás la diversidad de sus culturas e ideas, a diferencia de la mente colectiva uniforme de los Zaro. Cualquiera que sea la razón, ordenó una investigación más exhaustiva. Mientras los Zart observaban a la humanidad desde lejos, comenzaron a notar curiosas anomalías. Estos frágiles seres mostraban una tenacidad que parecía contradecir sus limitaciones físicas. Prosperaban en entornos que deberían haberlos matado y se recuperaban de los desastres con una velocidad sorprendente. Sus sociedades eran caóticas y estaban divididas, pero lograron avances tecnológicos que a otras especies les llevó milenios lograr. Los Zarov estaban particularmente desconcertados por la creatividad humana. El concepto era casi ajeno a su mente colectiva. ¿Por qué habría que crear cuando ya se conocían las soluciones más eficientes? Sin embargo, los humanos parecían deleitarse encontrando nuevas formas de hacer las cosas, incluso si esas formas no siempre eran las más prácticas. A pesar de estas rarezas, los Zar confiaban en su superioridad. Los humanos podían ser especímenes interesantes, pero no representaban una amenaza para el imperio cuando finalmente llegó la orden de invadir la Tierra y sus. Las colonias de los Zart abordaron la tarea con la misma arrogancia despreocupada que había marcado sus conquistas anteriores. La flota de invasión, reunida en los límites del sistema Saúl, anticipó poca resistencia. Sus sensores mostraron que las defensas de la Tierra eran primitivas y escasas. El puñado de colonias humanas en Marte y las lunas de Júpiter eran aún más vulnerables, según todos los cálculos. Esta sería una victoria rápida y total. Cuando la primera oleada de naves Zart entró en el sistema, se encontraron con algo inesperado. En lugar de pánico o una rendición inmediata, se encontraron con una oleada de actividad. Las naves humanas, aunque con un armamento muy inferior, se movieron a posiciones defensivas. Las estaciones de coordinación en Marte y Europa emitieron misteriosas señales de energía que los Zar no pudieron identificar inmediatamente en la Tierra. En lugar de caos, parecía haber una sensación de determinación severa. Las transmisiones interceptadas por los Zar no hablaban de capitulación, sino de unidad. Los líderes de la resistencia de naciones que habían sido enemigos acérrimos días antes ahora se mantenían firmes. Hombro con hombro reuniendo a su gente para la lucha que se avecinaba, los Zaro desestimaron estos actos de desafío como los últimos gestos inútiles de una especie condenada. Lo habían visto antes.
El falso broto se desmoronaba rápidamente ante la abrumadora fuerza. Sin embargo, mientras se preparaban para matar, una pequeña duda comenzó a infiltrarse en la mente colmena. Estos humanos estaban reaccionando con una velocidad y griega adaptabilidad que los Sarov nunca habían encontrado a las pocas horas de la llegada de la flota de invasión. Los satélites de la Tierra habían sido reconfigurados en un sistema improvisado de alerta temprana. Las armas que habían sido apuntadas a otros humanos ahora apuntaban hacia el cielo, listas para defenderse de la amenaza común. Lo más preocupante era que los humanos parecían estar usando tecnología que los escaneos iniciales de los Sarov no habían detectado. Los sistemas de sigilo enmascaraban los movimientos de pequeñas y ágiles naves que se movían entre los planetas. Escudos de energía, que se creían inaccesibles para las capacidades humanas, cobraron vida alrededor de instalaciones clave cuando se dispararon los primeros disparos y la invasión de la Tierra comenzó en serio. Los Sarov sintieron algo que no habían experimentado en milenios: incertidumbre. Estos humanos no se comportaban como ninguna especie de presa que hubieran encontrado antes. Por primera vez en la memoria viva, el resultado de una conquista Sarov no era una conclusión inevitable. La emperatriz Colmena, observando la batalla desarrollarse desde su santuario en las profundidades del espacio Sarov, sintió una extraña sensación. Una onda recorrió la mente Colmena. Era una emoción alienígena. Le tomó un momento identificar que era respeto mientras las naves de guerra Zart descendían sobre la Tierra. La humanidad se robó a sí misma para la lucha de su existencia. Contra todo pronóstico y desafiando un enemigo que nunca había conocido la derrota, la raza humana se preparó para demostrar que a veces la presa más peligrosa es la que subestimas. La galaxia estaba a punto de aprender que la mayor fuerza de la humanidad no residía en sus armas ni en su tecnología, sino en su espíritu indomable y en su capacidad para lograr lo imposible. Cuando se la empujaba al límite, el escenario estaba listo para un conflicto que transformaría el orden cósmico. Los Zart estaban a punto de enfrentarse a un enemigo como ningún otro que hubieran encontrado. Un enemigo que se negaba a aceptar la derrota. Un enemigo que lucharía con cada fibra de su ser para sobrevivir y prosperar. La batalla por la Tierra y por el lugar de la humanidad en la galaxia estaba a punto de comenzar. La invasión comienza. Los cielos sobre la Tierra se oscurecieron cuando la fuerza invasora Zart entró en la atmósfera. Naves gigantescas, cada una del tamaño de una pequeña ciudad, descendieron por las nubes, sus reprimendas, agujeros que brillaban siniestramente a la luz del sol, enjambres de naves más pequeñas zumbaban a su alrededor como insectos furiosos listos para reinar la destrucción sobre el planeta. La general Dela Rodríguez se encontraba en el centro de mando de defensa de la Tierra Unida, con la mirada fija en la pantalla holográfica, mostrando la amenaza inminente. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento, pero la magnitud de la armada alienígena aún la dejaba sin aliento. Todas las redes de defensa en línea informaron sobre su segundo a mando, el coronel Akura Tanaka. Las plataformas orbitales están cargadas y listas. Elena asintió con gravedad. Se inició la Operación Trueno. Los hilos ocultos en todo el mundo se abrieron de golpe, revelando baterías de cañones de riel avanzados. Estas eran la carta del triunfo de la humanidad, un arma desarrollada en secreto que utilizaba tecnología alienígena de ingeniería inversa de una nave exploradora estrellada hace años. Los Sarov, confiados en su inteligencia, no tenían idea de su existencia. Mientras la primera oleada de cazas alienígenas gritaba hacia las principales ciudades de la Tierra, los cañones de riel abrieron fuego. Proyectiles hipersónicos surcaban el cielo, perforando la energía de los Sarov. Escudos como si fueran papel de seda, docenas de naves enemigas explotaron en el aire. Sus escombros cayeron inofensivamente sobre los océanos en la órbita terrestre baja. La escasa flota de cazas espaciales del planeta se enfrentó a los Sarov en una desesperada acción de contención, aunque, superados en número y armamento, los pilotos humanos lucharon con una ferocidad que tomó por sorpresa a los alienígenas. Usaron los restos de los satélites destruidos como cobertura, apareciendo para lanzar ataques quirúrgicos antes de desaparecer de nuevo en el depósito de chatarra orbital en tierra. Los primeros grupos de desembarco de los Sarov no se encontraron con pánico, sino con una resistencia bien preparada en Nueva York, Tokio y Lagos. Las milicias civiles lucharon junto a unidades militares regulares utilizando tácticas de guerrilla para emboscar a los invasores en Irán. La tecnología superior alienígena fue parcialmente anulada por la cercanía y el profundo conocimiento humano de su territorio. Pero a pesar de estos éxitos iniciales, la gran cantidad de fuerza Sara comenzó a notarse una a una.
Las principales ciudades de la Tierra cayeron bajo control alienígena. Los invasores establecieron fortificaciones, zonas que utilizan su tecnología avanzada para crear domos de energía impenetrables sobre territorios conquistados en órbita alrededor del espacio humano. Los combatientes finalmente fueron superados en su heroico último intento, preparada en un momento crucial para reforzar las defensas terrestres. Las naves de alta tecnología Zaro ahora colgaban sin oposición en el cielo como espadas de la Malz que amenazaban a todo el planeta. Sin embargo, incluso cuando las cosas se veían más sombrías, la humanidad se negaba a rendirse. En búnkeres ocultos y bases secretas por todo el mundo, científicos e ingenieros trabajaban febrilmente para encontrar debilidades en la tecnología alienígena. Cada pieza de desecho, cada arma capturada, era examinada en busca de cualquier ventaja que pudiera proporcionar. La doctora Aisa Akefer, una brillante física nigeriana, logró un avance que cambiaría el curso de la guerra. Al estudiar las armas de energía de los Zaro, descubrió una falla fundamental en su diseño. Sus campos de contención de plasma operan en una frecuencia que podemos interrumpir. Le explicó al general Rodríguez que, mediante un enlace cuántico seguro con el transmisor adecuado, podríamos hacer que sus armas dispararan por la fuerza. Los ojos de Lena se iluminaron. ¿Cuándo puedes tener un prototipo listo?, respondió Asa con confianza. Mientras Aisa y su equipo corrían contrarreloj, los Zaro se prepararon. Para lo que creían que sería el último empujón para aplastar la resistencia humana, la emperatriz Colmena había llegado al sistema. Su enorme nave insignia eclipsaba incluso a la nave más grande de su trono de mando. La emperatriz extendió sus poderes mágicos, esperando sentir la desesperación y la rendición de una especie derrotada. En cambio, se encontró con un muro de desafío, una voluntad humana colectiva que se negaba a ser intimidada. Desconcertada y ligeramente nerviosa, ordenó un asalto total contra las áreas libres restantes del planeta. Millones de guerreros Zaro, vestidos con sus temibles trajes de batalla, descendieron sobre las fortalezas humanas en las ruinas de Londres. Un grupo de supervivientes, harapientos y muertos, liderados por el capitán James Holwa, se preparó para su última batalla, armados con una variedad de armas que iban desde rifles de plasma recuperados de alienígenas muertos hasta rifles de cerrojos centenarios. Esperaron entre los escombros de Westminster mientras la primera oleada de tropas Zaro doblaba la esquina. James dio la señal. Los humanos abrieron fuego desde una docena de posiciones ocultas, encontrando sus balas y rayos de energía débiles, puntos en la armadura alienígena. Por un momento, pareció que podrían resistir, pero entonces un equipo de armas pesadas de SART preparó sus cañones, capaces de vaporizar edificios enteros. Mientras se preparaban para disparar, James cerró los ojos, esperando el final. De repente, el aire se llenó de un sonido agudo. Las armas alienígenas chisporrotearon y murieron. Sus células de energía se sobrecargaron en la confusión. James y su equipo presionaron su ventaja, derribando al desorientado Zaro con disparos precisos. Escenas similares se reprodujeron en todo el mundo cuando los disruptores de armas del Dr. Ufer se activaron. Los Zaro, tan dependientes de su tecnología avanzada, se encontraron repentinamente vulnerables. La resistencia humana. Los combatientes emergieron de sus escondites armados con armas rudimentarias pero efectivas, inmunes al campo de destrucción en órbita alrededor de la colmena. La emperatriz observó con incredulidad cómo los informes sobre las fuerzas de Zarco estaban desorganizadas por primera vez en su larga vida. Sintió una punzada de miedo. Estos humanos no solo se resistían, se adaptaban, innovaban, encontraban maneras de usar las propias fortalezas de Zaro en su contra. Emitió una orden psíquica para que todas las fuerzas se replegaran y se reagruparan mientras las tropas Zaro se retiraban a sus zonas fortificadas, dejando atrás masas de muertos y trajes de batalla incapacitados. Los humanos de todo el mundo celebraron su primera gran victoria, pero Elena Rodríguez y los demás líderes humanos sabían que esto era solo el comienzo. Habían destrozado a una superpotencia galáctica, pero la verdadera lucha estaba por llegar. Los SART aprenderían de este revés y adaptarían sus tácticas y tecnología. La siguiente fase de la guerra sería aún más brutal al ponerse el sol en una tierra maltrecha pero intacta. La humanidad se apoderó de sí misma para los desafíos que se avecinaban. Habían demostrado que podían enfrentarse a los depredadores más importantes de la galaxia. Ahora demostrarían al universo que la humanidad no solo luchaba por sobrevivir, sino por su derecho a reclamar su lugar entre las estrellas.
En laboratorios ocultos y fábricas improvisadas, los humanos trabajaron incansablemente para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena capturada. En el frente, soldados y civiles se prepararon para la siguiente embestida, y en los corazones de cada humano ardía una llama de esperanza con más fuerza. Más de lo que los Sarov habían pensado, esta sería una conquista sencilla. Aprendieron rápidamente que, tratándose de la humanidad, nada era sencillo. La batalla por la Tierra apenas había comenzado y la galaxia observaba con gran expectación qué harían estos humanos advenedizos a continuación. Adaptarse y superarse a medida que se sentaba el polvo tras la primera gran victoria humana. Ambos bandos se reagruparon y reevaluaron sus estrategias. Los Zard, heridos por su inesperado revés, se retiraron a sus zonas fortificadas para analizar qué había salido mal. Por primera vez en su largo reinado, la emperatriz convocó un consejo de sus principales generales para elaborar estrategias. Mientras tanto, en el centro de mando subterráneo de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, la general Alina Rodríguez y su equipo trabajaban a contrarreloj. La victoria les había dado tiempo, pero sabían que los Zard regresarían más fuertes y preparados. Necesitamos aprovechar nuestra ventaja, Elena dijo, dirigiéndose a las imágenes holográficas de los líderes mundiales. La disrupción del Dr. Oker. La tecnología fue revolucionaria, pero los Zard se adaptarán. Necesitamos más. Doctora Aisa Akefer. Ahora, una figura clave en la defensa de la Tierra habló. Tengo una idea, pero es arriesgado. Podríamos usar la mente colmena de los Sarov contra ellos. La sala se quedó en silencio mientras Aisa explicaba su plan. Mediante ingeniería inversa de los dispositivos de comunicación Sarov capturados, podrían crear una puerta trasera a la mente de la colmena alienígena. No les permitiría controlar a los Sarov, pero sí predecir los movimientos alienígenas y sembrar la confusión en sus filas. Es peligroso. Aceb admitió que si los Sarov detectan nuestra intrusión, podrían, potencialmente, volverlo en nuestra contra. Elina sopesó los riesgos y finalmente dijo, necesitamos todas las ventajas posibles. Mientras Aisa y su equipo trabajaban en el proyecto de infiltración de mentes colmena, cuyo nombre en código era Susurro, otras innovaciones humanas tomaban forma en las ruinas de Silicon Valley. Un grupo de programadores, liderado por Chen, había desarrollado una IA que podía predecir los patrones de ataque de los Zard con asombrosa precisión. En el interior australiano, guías aborígenes enseñaban a los equipos de las fuerzas especiales a moverse sin ser detectados, incluso por los alienígenas. Sensores avanzados. Los Sarov, por su parte, no se quedaron de brazos cruzados. Habían identificado la fuente de la tecnología de disrupción de armas de los humanos y desarrollado contramedidas. Sus trajes de batalla se actualizaron con sistemas redundantes que podían cambiar de frecuencia rápidamente, haciéndolos resistentes a los intentos de disrupción humanos. Cuando los Zarco lanzaron su siguiente ofensiva defensiva, esperaban recuperar su posición dominante. Sin embargo, se encontraron enfrentando a un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Las fuerzas humanas siempre iban un paso por delante, preparando emboscadas y lanzando ataques preventivos con precisión letal en el cielo. Nueva Delhi. Un escuadrón de cazas humanos, liderado por el comandante de ala Raj Patel, se enfrentó a una fuerza mucho mayor de naves Sarov, utilizando las predicciones de la IA de Chen. El equipo de Raj ejecutó una serie de complejas maniobras que dispersaron la formación alienígena. El equipo hecho, con un patrón de Phosphor, ordenó R y sus pilotos respondieron al instante. Sus máquinas, danzando por el cielo en perfecta sincronización, cayeron en el caos. Los Sarov, desacostumbrados a una resistencia tan coordinada, se convirtieron en una desventaja. Su mente colectiva, usualmente una fuente de fuerza, se convirtió en una desventaja a medida que la confusión y las órdenes contradictorias se extendían rápidamente entre sus filas terrestres. Escenas similares se desarrollaron por todo el mundo en la selva amazónica. Guerreros indígenas armados con flechas con punta envenenada que podían penetrar la armadura Sarov. Patrullas alienígenas L en emboscadas mortales en las heladas tierras baldías de Siberia. Las tropas rusas y chinas, antaño enemigas acérrimas, lucharon codo con codo contra el enemigo común, aprovechando la dureza del terreno. Pero la situación cambió por completo cuando el proyecto Susurro entró en funcionamiento. De repente, las fuerzas humanas pudieron escuchar los susurros de la comunicación Sarov, obteniendo información crucial sobre sus planes. Alina y su equipo usaron esta información para lanzar una serie de ataques devastadores contra instalaciones clave de Sarov. La emperatriz colmena,
Al percibir la intrusión en su colmena, reaccionó con furia y lanzó un ataque psiónico masivo para intentar abrumar la presencia humana en la red. Pero Aisa lo anticipó y preparó una defensa. Cuando la energía psiónica de la emperatriz se expandió a través de la conexión, se topó con un cortafuegos como nunca antes habían visto los Sarov. Una barrera construida por la voluntad colectiva de la humanidad. La reacción psíquica resultante desanimó a la emperatriz y fragmentó temporalmente la mente colmena Sarov por toda la Tierra. Las fuerzas alienígenas se encontraron repentinamente aisladas del Comando Central, obligadas a tomar decisiones por su cuenta, algo que nunca antes habían tenido que hacer. La humanidad aprovechó este momento de confusión para lanzar una contraofensiva global desde las ruinas de las ciudades conquistadas. La resistencia. Los combatientes emergieron en masa. Fábricas que habían estado trabajando en secreto comenzaron a producir armas con ingeniería inversa a partir de tecnología alienígena, y en órbita, una flota de naves que la humanidad había estado construyendo en secreto hizo su debut, involucrando a la sorpresa Sart Arma como ella batalla se desató. Alina recibió una transmisión de una fuente inesperada. Un grupo de Sarov, aislados de la era colmena, había experimentado el pensamiento individual por primera vez. Liderados por una guerrera que se hacía llamar Sik, solicitaron asilo ofreciendo valiosa información a cambio de protección. Alina se mostró escéptica, pero vio una oportunidad. Si demostrábamos que incluso los Sarov podían cambiar, podían elegir un camino diferente, esto podría cambiar la naturaleza de esta guerra. Utilizó la decisión de aceptar a Sik y a sus seguidores. Fue controvertido, pero valió la pena. Sus conocimientos sobre la psicología y las tácticas SART resultaron invaluables. Y lo que es más importante, su deserción conmocionó a las filas SART, haciendo que algunos cuestionaran la infalibilidad de la emperatriz y la mente colmena. A medida que la guerra entraba en su siguiente fase, el equilibrio de poder había cambiado. La humanidad ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por ganar. Los Sarov, por primera vez en su larga historia de conquista, se encontraron a la defensiva en su nave insignia, ahora retirada a una distancia segura de la Tierra. La emperatriz colmena se enfureció ante este giro inesperado. Tras los acontecimientos, estos humanos habían hecho lo imposible. No solo se habían resistido al poder del Imperio Sarov, sino que lo habían rechazado. Se dio cuenta de que esta guerra definiría su reinado y, de hecho, el futuro de toda su especie. Mientras ambos bandos se preparaban para la siguiente ronda de conflicto, la galaxia observaba con asombro cómo los advenedizos humanos, a quienes se consideraba primitivos y débiles, habían demostrado ser oponentes formidables. Ganar o perder, la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas y nada volvería a ser lo mismo. La guerra por la Tierra había llegado a un momento crucial. La humanidad, contra todo pronóstico, no solo se había mantenido firme, sino que ahora estaba contraatacando los invasores Sarov. Los alienígenas, una vez confiados en su superioridad, se encontraban cada vez más a la defensiva. La general Elina Rodríguez se encontraba frente a un mapa holográfico del sistema solar, rodeada de sus principales asesores. «Es hora de llevar esta lucha más allá de la Tierra», declaró. «Hemos demostrado que podemos defender nuestro hogar. Ahora, demostrémosles que podemos llevar la batalla a su puerta». La Operación Caída de Estrellas, como se la denominó, fue el plan más ambicioso hasta la fecha, utilizando la inteligencia proporcionada por Sakara y sus desertores, combinada con el poder predictivo de la IA de Chen. Las fuerzas terrestres se preparaban para atacar el corazón de la flota Saru. La doctora Aisa Oquer había logrado otro avance. Podíamos usar la tecnología de los Saru, más rápida que la luz, contra ellos. Ella explicó. Invirtiendo la fase de sus motores de salto, podíamos crear un campo de disrupción que dejaría sus naves varadas en el espacio normal. El plan era arriesgado. Requeriría acercarse lo suficiente a la nave insignia Saru para desplegar el disruptor. Pero de tener éxito, aislaría a la fuerza de invasión de los refuerzos y el reabastecimiento, mientras la recién bautizada flota de naves estelares de la Tierra se preparaba para su primera gran ofensiva. Los Sart enfrentaban sus propias luchas internas. La emperatriz colmena, conmocionada por las recientes derrotas, perdía cada vez más el control de la mente colmena. Cada vez más Sart experimentaban pensamientos individuales que generaban confusión y discordia en sus filas. El día del ataque llegó la flota de la Tierra, una mezcla de elegantes naves nuevas. Con tecnología alienígena de ingeniería inversa y naves civiles modernizadas, se posicionaron alrededor del Sarov. Arma, a la cabeza, estaba el Difaín de las Fuerzas Especiales de Defensa,
SF, comandado por la capitana Yuki Tanaka, hija del segundo al mando de Alena. Todas las naves ejecutan la maniobra. Yuki Z ordenó a la flota humana que se moviera en perfecta sincronización. Sus formaciones cambiaban de forma que confundían y desorientaban a los sistemas de objetivos del Sarov. Mientras la batalla espacial se intensificaba, un pequeño equipo liderado por James Hoyoway, el héroe de la Resistencia de Londres, se infiltró en la nave insignia del Sarov. Su misión era colocar el Disruptor Ice en el corazón de la nave alienígena. La lucha fue intensa. Los guerreros Sarov, con sus trajes de batalla rebosantes de energía, chocaron con los comandos humanos en los estrechos pasillos de la nave. James y su equipo se abrieron paso usando todos los trucos y tácticas que habían aprendido durante meses de brutal guerra. Mientras tanto, en la Tierra, Alena coordinaba la defensa terrestre mientras las fuerzas del Sarov en órbita se enfrentaban. Los combatientes de la Resistencia de todo el mundo lanzaron ataques simultáneos contra fortalezas alienígenas. Las calles de las ciudades ocupadas se convirtieron en campos de batalla. Pero esta vez fueron los Sark quienes se encontraron superados en maniobras y armas en Nueva York. Un equipo liderado por Weichin usó trajes de batalla Sarov reprogramados para infiltrarse y sabotear el principal centro de comunicaciones alienígena en Dr. Akefer. Ella misma lideró una audaz incursión para capturar un centro de investigación de armas ART, asegurando datos vitales que podrían cambiar el rumbo de la guerra. James y su equipo finalmente alcanzaron el núcleo de la nave mientras luchaban contra oleadas de defensores. Su experto en tecnología, un joven, una prodigio llamada Sora, trabajó fervientemente para instalar el disruptor. ¿Listo? Sora gritó justo cuando una ráfaga de energía Sarov le rozó el hombro. James la agarró. El equipo se retiró luchando por regresar a su punto de extracción mientras escapaban en su lanzadera furtiva. Los efectos del disruptor se hicieron evidentes de inmediato. Las enormes naves Sarov, su FTLDR, repentinamente inoperable, comenzaron a desviarse. La confusión se extendió por el HGM mientras innumerables Sarov se encontraban aislados de la influencia de su emperatriz. Yuki Tanaka, al ver la oportunidad, dio la orden. Todas las naves concentran el fuego en los puntos débiles de las naves insignia. Acabemos con esto. La potencia de fuego combinada de la flota de la Tierra, dirigida con precisión gracias a la inteligencia de Psique, atravesó las defensas de la nave insignia SAR. Mientras las explosiones resonaban en su sala, ocurrió lo impensable. La emperatriz Colmena envió un llamado al cese del fuego. Por primera vez en su larga historia de conquista, los SAR pidieron la paz. Tras la batalla, era caótico, con su mente Colmena fragmentada y el poder de su emperatriz advirtiendo que muchos Saros se encontraron experimentando el pensamiento individual por primera vez. Algunos, como Psique, eligieron alinearse con la humanidad. Otros se aferraron desesperadamente a las viejas costumbres mientras representantes de la Tierra y los Saros se reunían para negociar los términos. La galaxia observaba con asombro a los humanos, considerados primitivos y débiles. Hace apenas unos meses habían hecho lo imposible. Habían luchado contra el mayor imperio de la galaxia hasta detenerlo y los habían obligado a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero Alina y los demás líderes humanos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Habían ganado la guerra, pero ahora tenían que ganar la paz mientras se preparaban para ocupar su lugar en el escenario galáctico. La humanidad se enfrentaba a una nueva pregunta. Habiendo salvado la Tierra, ¿podrían ayudar a forjar una galaxia nueva y mejor? Los Sark, por su parte, se adentraban en un territorio inexplorado con su mente colmena fracturada y su imperio en desorden. Tendrían que aprender a pensar individualmente para coexistir en lugar de conquistar, mientras salía el sol en una nueva era. Tanto los humanos como los Sark miraban hacia estrellas con una mezcla de inquietud y esperanza. La galaxia nunca volvería a ser la misma y la leyenda de cómo una especie pequeña y subestimada había cambiado el orden cósmico se contaría a las generaciones venideras. La guerra había terminado, pero la mayor aventura de la humanidad apenas comenzaba un nuevo orden galáctico. En los años posteriores a la guerra de la Tierra Sark, la galaxia experimentó una transformación sin precedentes en la historia registrada. La caída del Imperio Saro conmocionó a la comunidad cósmica. Un milenio pendiente de estructuras de poder y alianzas establecidas en la Tierra. El proceso de reconstrucción comenzó. Las ciudades resurgieron de las cenizas, incorporando tanto el ingenio humano como la tecnología alienígena de rescate. Las cicatrices de la guerra permanecieron, pero sirvieron como recordatorio de la resiliencia y determinación de la humanidad. La general Elena Rodríguez,
ahora representante de la Tierra ante el recién formado Consejo Galáctico, se encontraba en la plataforma de observación de la Estación Armonía, un enorme hábitat espacial que orbitaba la Tierra. Observó cómo naves de una docena de especies diferentes atracaban y sus tripulaciones desembarcaban para comerciar, negociar y colaborar. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó la doctora Aisa Akefer. Acompañando a Elena en la ventana, el físico se había convertido en una figura clave en el nuevo rol de la Tierra como innovador tecnológico para la galaxia. Elena negó con la cabeza sonriendo. Nunca en mis sueños más locos. Pero aquí estamos, en la encrucijada de una nueva era. La derrota de los Aro por parte de la humanidad catapultó a la Tierra de un remanso oscuro a un importante actor galáctico. La adaptabilidad y el espíritu innovador que habían ganado la guerra ahora hacían que los humanos fueran muy buscados como solucionadores de problemas y mediadores en toda la galaxia. Pero la transición no estuvo exenta de desafíos. Algunos humanos, envalentonados por su victoria, presionaron para que la Tierra estableciera su propio imperio. Otros abogaron por el aislamiento, temiendo que una mayor interacción con especies alienígenas condujera a más conflictos. Al final, se eligió un camino intermedio. La Tierra se convirtió en un faro de cooperación e innovación, ofreciendo su perspectiva única para ayudar a resolver los problemas galácticos. El gobierno de la Tierra Unida trabajó para equilibrar la preparación militar con el alcance diplomático. Siempre conscientes de las lecciones aprendidas durante la guerra, los Aro mientras tanto estaban pasando por sus propios problemas. Una transformación radical con su mente colmena fracturada. Los Zart individuales estaban aprendiendo a pensar por sí mismos por primera vez. Era un proceso doloroso y a menudo caótico, pero que estaba remodelando su sociedad desde cero. Era Zik, el desertor Zaro que había ayudado a la humanidad durante la guerra, ahora lideraba un movimiento para reformar su especie. Éramos conquistadores porque no conocíamos otra forma. Explicado a una audiencia mixta de humanos y extraterrestres. Ahora debemos aprender a crear en lugar de destruir, a cooperar en lugar de dominar. No todos los Zart adoptaron esta nueva filosofía. Restos del antiguo imperio, aferrados a sueños de gloria pasada, se convirtieron en una amenaza persistente. La Tierra a menudo se encontraba trabajando junto con los reformadores Zaro para contrarrestar a estos insurgentes, forjando una improbable alianza nacida del crisol de la guerra. A medida que la influencia de la Tierra crecía, también lo hacían sus responsabilidades cuando una obra devastadora amenazó con exterminar a los Nix, una especie solitaria del núcleo galáctico. Fue un equipo liderado por el Dr. Akefer que desarrolló la cura cuando las tensiones entre los litios, basados en silicio, y los borales, que respiraban metano, amenazaron con estallar en una guerra abierta. Fueron los diplomáticos humanos quienes negociaron una paz duradera. La capitana Yuki Tanaka, su nave REC, bautizada como una nave de exploración en lugar de guerra, dirigió misiones a los confines del espacio conocido. Ella y su diversa tripulación, que incluía tanto humanos como alienígenas aliados, hicieron el primer contacto con varias especies nuevas, esforzándose por aprender de los errores del pasado, pero quizás los cambios más profundos ocurrían a menor escala en toda la galaxia. Individuos de diferentes especies aprendían a trabajar juntos para superar sus diferencias y encontrar puntos en común. Las tripulaciones mixtas se volvieron comunes en los buques mercantes y de exploración. Los intercambios culturales entre especies florecieron, dando lugar a nuevas formas de arte, música y filosofía que fusionaban diversas tradiciones galácticas en un pequeño mundo agrícola en los límites del antiguo espacio Sarov. Un granjero humano llamado Miguel trabajaba junto a un joven Sarov llamado Cady, enseñando técnicas para cultivar cultivos terrestres en suelo alienígena. Su improbable amistad simbolizaba el nuevo orden galáctico. Antiguos enemigos trabajaban juntos para construir un futuro mejor. Con el paso de las décadas, la galaxia se asentaba en un nuevo equilibrio. No era perfecto. Aún surgían conflictos y persistían desafíos. Pero el espíritu de cooperación que había nacido en el crisol de la Tierra. La guerra Sarov seguía creciendo y floreciendo. Elina, acercándose al final de su carrera, reflexionaba sobre el largo viaje que había llevado a la humanidad a este punto, de una especie al borde de la extinción a un eje de la civilización galáctica. Los humanos habían llegado más lejos de lo que nadie podría haber imaginado. Creíamos que luchábamos por nuestra supervivencia. Ella le dijo a Aisa mientras observaban a un grupo de niños extraterrestres jugando en armonía en la estación Central Park. Pero en realidad luchábamos por esto, una oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos.
Asa sintió con la vista hacia las estrellas visibles más allá de la cúpula transparente de la estación. Nuestras mayores aventuras aún están por venir. Al caer la noche sobre la Tierra, sus ciudades brillaban con una mezcla de luces humanas y alienígenas. El planeta se alzaba como testimonio del espíritu indomable de su gente. Contra todo pronóstico, la humanidad no solo había sobrevivido, sino que prosperó, transformando la galaxia en el proceso. La historia de cómo una especie pequeña e infravalorada se alzó para cambiar el orden cósmico se contaría a las generaciones venideras. Pero para los humanos que vivían en esta nueva era, no era solo historia. Era un llamado a seguir adelante, a explorar, a innovar y a esforzarnos siempre por un mañana mejor en la última extensión de la galaxia. La Tierra brillaba como un faro de esperanza, una prueba viviente de que incluso los mayores desafíos podían superarse con valentía, ingenio y la inquebrantable creencia en un futuro más brillante. Las bestias galácticas alguna vez creyeron gobernar sin oposición, pero la humanidad apareció y nada volvería a ser igual.